Hola, 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 mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ otra vez. Espero que todos tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y en el corazón superíndice 3N de muchísimos fans, el presunto romance secreto entre Yaman y Demet. Su copyright, este tema siempre levanta pasiones y genera muchísimas preguntas. ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados o hay algo profundo de true, de las CU maras? Bueno, prepúrense porque vamos a desentrar más menos este misterio juntos, analizando las pistas, los gestos y las indirectas que han alimentado este fuego. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles a todos, especialmente a los que son nuevos por AQ, que se suscriban a mi canal. AQ encontraru siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, chismecitos como este que tanto nos gustan. Así que si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no duden en darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora empecemos. Bien, para entender de superíndice 3N viene toda esta historia, tenemos que remontarnos a los inicios de su colaboración superíndice 3N. Como saben, Yaman y Demet saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador como la conocemos en Spawn más menos Sol. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. En la pantalla, Kan y Sanem nos enamoraron con su historia de amor, llena de pasión superíndice 3N, romance y momentos CU superíndice 3 micos inolvidables. ¿Pero Q copyright pasaba fuera de la pantalla? ¿Era la magia que irradiaban en cada escena una simple actuación superíndice 3N, o un reflejo de algo mucho real? Desde el principio los fans comenzaron a notar una conexión superíndice 3N especial entre Yaman y Demet. Sus miradas, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices, la forma en que interactuaban durante las entrevistas, todo parecía indicar que había algo que una simple amistad entre ellos. Los rumores de un romance secreto comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fotos y vídeos que los mostraban muy cercanos y cariu más menos osos. No eran simples interacciones de compau más menos eros de trabajo, eran algo gestos espontáneos, abrazos que duraban un segundo de risas que resonaban con una complicidad que parecía trascender la pantalla. Pero claro, ambos siempre negaron cualquier relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Se mantenían firmes en su discurso, profesionales y enfocados en el trabajo. Sin embargo, los fans perspicaces no se dejaron engañar más menos tan fácilmente. Empezaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que decuan en público. Y fue así como comenzaron a surgir las teorías sobre poemas secretos y mensajes ocultos que supuestamente se dedicaban el uno al otro. Uno de los ejemplos citados es el de ciertos poemas que Yaman publicaba en sus redes sociales. Muchos fans argumentan que estos poemas, llenos de romanticismo y pasión superíndice 3N, estaban claramente dirigidos a Demet. Por supuesto, nunca lo confirmó superíndice 3 explícitamente, pero las coincidencias eran demasiado evidentes para ignorarlas. Las palabras utilizadas, las imágenes que acompañaban más menos los poemas, todo parecía apuntar a una sola persona, Demet. Eran versos cargados de emoción superíndice 3N, que hablaban de un amor profundo y una conexión superíndice 3N inquebrantable. La elección superíndice 3N de las palabras, la cadencia de los versos, todo parecía resonar con la esencia de la relación superíndice 3N entre Kan y Sanem, la pareja que interpretaban en la serie. Otro punto que alimenta las teorías es la forma en que se apoyaban mutuamente en momentos difíciles. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, ambos enfrentaron desafíos y presiones importantes. La fama repentina, la intensa carga de trabajo, las expectativas del público, todo eso puede ser abrumador. Y según testigos, siempre estuvieron el uno para el otro, brindándose apoyo incondicional y compartiendo momentos de alegría y complicidad. Esta cercanía, dicen los fans, es propia de una pareja enamorada. Se convirtieron en un refugio el uno para el otro, un espacio seguro donde podían ser vulnerables y autocopyrightísticos, sin temor a ser juzgados.
Esa conexión superíndice 3N era palpable, evidente para todos los que los rodeaban. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación superíndice 3N no verbal aseguran que el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre los verdaderos sentimientos de una persona. Y al analizar las interacciones entre Yaman y Demet, se pueden observar gestos de afecto, como miradas prolongadas, sonrisas lidas y contacto físico sutil, que sugieren una atracción superíndice 3N mutua. Las miradas eran intensas, cargadas de emoción superíndice 3N. Las sonrisas genuinas y espontáneas. El contacto físico, aunque sutil, transmitió a una cercanía que iba ese ayud de la simple amistad. Era como si existiera un lenguaje secreto entre ellos, una forma de comunicarse sin palabras que solo ellos podían entender. Pero sin embargo, era necesario analizar las situaciones que se presentaron. Ambos estaban iniciando sus carreras enfocados en el trabajo, sin tiempo quizás para tener una relación. Es preciso tener en cuenta todos los puntos de vista para no generar falsas expectativas en los fans. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Como dije antes, ambos siempre han negado cualquier relación superíndice 3N romántica. Y es posible que su cercanía se deba simplemente a una amistad profunda y a una excelente química profesional. Después copyright ese de todo, trabajar juntos durante tanto tiempo puede crear lazos muy fuertes entre las personas. Compartir largas jornadas de trabajo, superar obstáculos juntos, celebrar con diéresis copyright hitos compartidos, todo eso puede fortalecer una amistad y crear un vínculo especial. Es importante no confundir la amistad con el amor romántico. Pero ¿por qué copyright negar un romance si realmente existiera? Hay varias razones posibles. Quizás querían proteger su privacidad y evitar el escrutinio constante de los medios. La prensa del corazón superíndice 3N puede ser implacable, y estar constantemente en el ojo público puede ser agotador. O tal vez tenían miedo de que una relación superíndice 3N amorosa pudiera afectar negativamente su carrera profesional. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden ser vistas como una distracción superíndice 3N, y algunos productores pueden ser reacios a contratar a actores que es tu copyright N involucrados en relaciones complicadas. También copyright N es posible que simplemente no estuvieran listos para hacer pública su relación superíndice 3N en ese momento. Tal vez estaban esperando el momento adecuado, o tal vez simplemente no estaban seguros de sus sentimientos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la química entre Yaman y Demet sigue siendo innegable. Incluso después copyright ese de que la serie terminara, los fans han seguido encontrándose más menos sales que sugieren que su conexión superíndice 3N es profunda de lo que aparenta. Por ejemplo, han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en público. Esta discreción superíndice 3N alimentaba a las teorías de un romance secreto. Era como si estuvieran tratando de ocultar algo, de evitar ser vistos juntos para no alimentar los rumores. Y han continuado interactuando en las redes sociales, intercambiando comentarios y me gusta, que muchos interpretan como mensajes secretos. Cada interacción superíndice 3N, por pequeño más menos a que fuera, era analizada al detalle por los fans, que buscaban pistas y mensajes ocultos. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿y qué copyright pasa ahora? Ambos han seguido adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos y cosechando con diéresis copyright hitos individuales. Demet ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Ha demostrado su talento en diferentes copyright neros, desde la comedia romántica hasta el drama, y ha ganado el corazón superíndice 3N del público con su carisma y su profesionalismo. Yaman por su parte ha continuado trabajando en la televisión superíndice 3N y el cine, además de incursionar en el mundo de la moda y los negocios. Ha demostrado ser un hombre multifacu copyrightico con talento para la actuación superíndice 3N, el modelaje y los negocios. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el recuerdo de su química en Erkenzikwai sigue vivo en la memoria de los fans. Muchos sueñan más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y aunque no hay indicios de que esto vaya a suceder en el futuro cercano, la esperanza nunca muere. Los fans siguen organizando campau más menos en las redes sociales, pidiendo a los productores que los vuelvan a juntar en un nuevo proyecto.
La pasión superíndice 3N por esta pareja sigue viva, y el deseo de verlos juntos de nuevo es fuerte que nunca. En definitiva, el presunto romance secreto entre Yaman y Demet es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Kizu ese alguene dúa decidan revelar la verdad, contar su historia y aclarar todos los rumores. Pero hasta entonces solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Lo que es seguro es que su kuumika en Erkenzikwai fue muy hika y que su conexión superíndice 3N, sea cual sea su naturaleza, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Crearon una magia que trascendió superíndice 3 la pantalla, y esa magia sigue viva en el corazón superíndice 3N de los fans. Pero es prudente tener en cuenta el factor tiempo, es posible que las personas cambien de parecer con el pasar de los años. Quizás uno o ambos estén interesados en formar una familia o simplemente seguir con sus rumbos por separado. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la historia del presunto romance entre Yaman y Demet, analizando las pistas, los rumores y las teorías que han alimentado esta leyenda. Hemos visto CU superíndice 3 Mosu kuumika en Erkenzikwai, género superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre los fans, y CU superíndice 3 Mo estos han interpretado cada gesto y cada palabra como una posible seu más menos al de un amor secreto. Hemos considerado las razones por las que podrían haber negado su relación superíndice 3N, y hemos reflexionado sobre su situación superíndice 3N actual y el futuro de su posible reencuentro. En resumen, hemos pasado un rato entretenido y lleno de chismecitos como nos gusta. Y recuerden, en el mundo del espectúnculo, la verdad a menudo es ese estrau más menos a que la ficción superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo del presunto romance entre Yaman y Demet. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo que amistad entre ellos? ¿O creen que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los fans? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, todos los puntos de vista son válidos, y la discusión superíndice 3N respetuosa es siempre bienvenida. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos a todos. Y recuerden, la vida es un espectúnculo vaso que disfruten cada momento.